¿verdad? Si uno va a un lugar y siente o pensabas que tenían que recibirte o tratarte o hablarte de una manera y no has sido tratado como tú creías que tenían que haberte tratado o recibido, pues te puedes sentir en un momento determinado ofendido, ¿verdad? Pero cuando no esperas nada, pues todo viene por añadidura. Y hermanos queridos, estamos muy agradecidos, muy contentos. Salimos hoy rumbo a Montería y mañana, Dios mediante, y corrijo el error que cometí el otro día cuando grabando algo en directo dije que el lunes nos íbamos para Ecuador y los hermanos de Bogotá se asustaron diciendo, entonces ya no vienen a Bogotá. Pues me equivoqué, fue un error, rectifico. Sí, hermanos, vamos a estar lunes, martes y miércoles en Bogotá y luego ya saldríamos para lo que es la ciudad de Quito, en Ecuador, y también para la ciudad de Manta. Me gustaría que esta mañana cerráramos un momentito, si es posible, nuestros ojos, inclináramos nuestro rostro en señal de respeto, ¿sí? En señal de respeto a Dios, al Creador, al que está con nosotros en esta mañana acompañándonos y bendiciéndonos. Que Él bendiga su palabra, que salgamos de aquí bendecidos y que usted, cuando retorne a su hogar, pueda llevarse la bendición de Dios en el corazón y nada ni nadie se la quite. Te damos muchas gracias, Dios eterno, Dios todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto hay. Gracias porque estás con nosotros en esta mañana, en este lugar. Sabemos, Señor, que tú eres fiel a tu promesa, que cuando nos reunimos, nos congregamos en tu nombre, cosa que hemos hecho y pedido, tú estás con nosotros. Yo te ruego, Señor, que bendigas a cada familia aquí representada, cada niño, cada joven, cada persona tal vez nueva, que ha venido por curiosidad para ver qué es esto. Hermanos que han venido de otras naciones, de otros pueblos, ciudades, haciendo un gran esfuerzo para poder recibir tu bendición y poder conocernos personalmente. Dios mío, gracias por tanta bondad, por tantas bendiciones que no merecemos, sino todo esto es producto de tu misericordia y de tu gracia para con nosotros. Bendice tu palabra, Señor, y todo lo que vamos a hacer hoy aquí. Te lo pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Aleluya. Hermanos queridos, en esta mañana, dentro de un ratito, ¿pueden poner ahí las cositas? Primero, déjenme que comparta algo y después ya lo repartimos. Como ustedes pueden comprobar, hay unos hermanos y hermanas que tienen en esta mañana unas bandejas con zumo de uva y con un trocito de pan. Y yo quisiera en esta mañana compartir algo con ustedes para que cuando participemos, los que van a participar de este acto, sepa usted lo que esto significa y por qué lo hacemos. Hay una enseñanza muy interesante que encontramos en Primera de Corintios, el capítulo 11, donde el apóstol Pablo se dirige a una iglesia que no anda muy bien, que digamos. Es una iglesia que el apóstol Pablo fundó y pastoreó durante 1 año y medio en la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto era una ciudad muy importante, una ciudad cosmopolita, una ciudad donde había muchísimos templos, porque vivían muchas personas extranjeras de otras naciones, y para sentirse cómodos y para poder ir a su templo, adorar a sus dioses, ellos construían infinidad de templos por toda la ciudad. Pablo viene de Atenas, de la ciudad de Atenas en Grecia, y llega a Corinto, y allí se establece 1 año y medio, porque el Señor le dice, aquí no te calles, aquí habla. Y este hombre, haciendo un esfuerzo tremendo y apoyado por otros hermanos, como por ejemplo Timoteo, una tal Priscila con su marido Aquila, etc., se establecen en esta ciudad de Corinto durante 1 año y medio. Al año y medio, este hombre se marcha a otras regiones, a otras partes del mundo, a seguir difundiendo el Evangelio. La ciudad de Corinto era una ciudad corrupta. Mire, para ponerle un ejemplo, en lo alto de una colina, en lo alto de un cerro, había un templo donde había 1000 mujeres que se prostituían. 1000 mujeres que eran prostitutas sagradas, como las llamaban en aquella época, que todas las tardes bajaban de ese templo a la ciudad y trataban de captar hombres
y llevarlos a ese templo para que adoraran a esos dioses, ¿verdad? Con un desorden absoluto. Eso para que se hagan ustedes una idea. Allí se adoraba a todo y a todos. Y es allí donde se establece una iglesia donde muchas personas salieron de ese paganismo, de esa idolatría, de esa ignorancia espiritual. Porque, queridos hermanos, la obra que Satanás, el diablo, ha hecho a lo largo de la historia ha sido tremenda. Ha destruido naciones enteras, familias, jóvenes, niños. Porque dice el Señor en su palabra, en Juan capítulo 10, que Satanás es como un ladrón que viene a matar, a hurtar y a destruir. Pero el mismo texto dice, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Así que, mis queridos hermanos, no fue fácil establecer una iglesia de sana doctrina, una iglesia donde imperara y reinara el amor entre los hermanos, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo, cuando Pablo ya no es el pastor de la iglesia, le llega la noticia a través de una familia de la congregación de que la iglesia está dividida interiormente. Algunos decían, nosotros a quien nos gustaba seguir y admirábamos y amábamos era a nuestro pastor, el apóstol Pablo. Pero otros decían, a mí no me gusta tanto Pablo como era, ni como persona ni como predicador. Me gusta el nuevo pastor que tenemos ahora, un tal Apolos. Y otros decían, pues a mí me gustó aquel predicador que vino un día que se llamaba Kefas, más conocido como el apóstol Pedro. Y así la iglesia tenía como grupos y se habían dividido. Unos apoyaban a uno, unos apoyaban a otro. Y cuando esta noticia llega a los oídos de Pablo, Pablo se entristece y dice, hermanos, ¿qué estáis haciendo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Cefas? Nosotros simplemente somos instrumentos de barro, utilizados temporalmente por la misericordia y por la gracia del Señor. Ustedes a quien tienen que seguir no es a mí, ni a este, ni al otro. Ustedes a quien tienen que seguir, honrar y adorar es a Cristo, que no está dividido, sino el que murió en la cruz y derramó su sangre por todos y cada uno de nosotros. Yo estuve un tiempo en esa iglesia y sembré, después me fui, vino otro predicador, otro pastor, regó la semilla que yo había plantado, pero en definitiva ni Pablo, ni Apolos, ni nadie tiene que ser digno de admiración o de honra, sino Cristo que da el crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice la Biblia. No caigan ustedes nunca en esa trampa, mis queridos hermanos. No comparen nunca, este predica mejor, este predica peor, este es mejor. No entren nunca en ese juego diabólico, porque eso no glorifica al Señor. Nosotros no venimos aquí a adorar a hombres, ni venimos a seguir a personas. Yo sé lo que ustedes quieren decir cuando se te acercan personas y te dicen, hermano, yo le sigo a usted hace 3 años, 4 años. Hermana, yo sé lo que usted quiere decir con esa expresión, pero yo le pido que no me siga a mí. Yo le pido a usted que siga a Cristo. Porque yo soy un hombre de carne y hueso como cualquiera de ustedes, con mis defectos y tal vez con alguna virtud. Pero a quien tenemos que servir y honrar y admirar es al Señor Jesucristo, ¿se da cuenta? Los hombres fallan. Claro, ustedes como dice mi hija Priscila, mi hija mayor, dice, papá, a ti te quiere tanta gente porque no viven aquí en Tenerife. Claro, vas a lo mejor 3 días, ay, el pastor Manuel, ay, tal. Dice, pero si estuvieran aquí contigo, yo no sé si te quisieran tanto como dice que te quiere. Digo, tienes razón, hija, es verdad. Ahora bien, no solamente había este problema de divisiones internas de grupos que se habían creado en torno a personas, sino que además, cuando llegaba el día de participar de lo que llamamos la Santa Cena, resulta que no lo practicaban como nosotros lo hacemos hoy en día, sino que hacían una fiesta que en griego se llama un ágape. Cada persona traía algo de comida y luego se compartía, se repartía a todos los hermanos de la iglesia esas comidas. En la cuenca mediterránea, en los países de Europa, se toma mucho vino. Yo sé que para algunos de ustedes es un escándalo, pero desde Israel, pasando por todo Europa, incluida España y Portugal, se toma mucho vino. El culto al vino, a la viña, es algo ancestral, es algo que viene desde hace miles de años. Y entonces cuando llegaban a la iglesia de Corinto, los hermanos con sus comidas, con sus manjares y con una abundancia de vino, dice que había
hermanos que se embriagaban, que se emborrachaban en los cultos, y era un escándalo, porque al final la iglesia de Corinto, en vez de ser un ejemplo, un punto de referencia a la ciudad corrupta de Corinto, resulta que se estaban comportando igual o peor que los inconversos. Había un señor en la iglesia que tal vez su esposa había muerto, era viudo y se había casado con otra mujer, y resulta que un hijo de ese señor mantenía relaciones con esa nueva mujer que tenía su padre. Y todas estas cosas llegaban a oídos del apóstol Pablo. Y Pablo decía, pero ¿qué ha pasado en la iglesia? Una iglesia tan bonita, una iglesia tan grande, una iglesia tan poderosa, una iglesia que tenía que ser una luz en medio de tanta tiniebla y oscuridad. Resulta que ustedes se están comportando peor que los incrédulos, peor que los inconversos. Y entonces Pablo tiene que escribir una carta, Primera de Corintios. Y en la carta de Pablo a los Corintios dice, hermanos, ustedes que tenían que ser personas espirituales y maduras, se están comportando como los niños carnales, que no se les puede tratar con una madurez que se supone que ya tenían que tener, porque todavía estáis con la leche y no con el alimento sólido. Y Pablo les confronta, y Pablo les habla muy duramente, porque como dijo alguien en cierta ocasión, sin confrontación no hay cambio. Y Pablo los confronta con su realidad, con la carnalidad, con las divisiones, etcétera, etcétera. Pero cuando llega el momento de hablar del tema de la Santa Cena, Pablo dice lo siguiente. Vengan conmigo, por favor, si tienen su Biblia a mano y quieren leer la lectura, en Primera de Corintios, el capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 17. Estas son las palabras que dirige el apóstol Pablo a esta congregación. Primera de Corintios 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y dice Pablo, y en parte lo creo, y en parte me lo creo. Es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Se dan cuenta lo que les decía? Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Pablo dice, en esto no os alabaré. Lo estáis haciendo al revés de como yo os lo había enseñado. Hermanos queridos, todo lo que usted haga a lo largo de su vida, ahora que ha conocido al Señor, piense y pregúntese siempre, ¿por qué estoy haciendo esto? Esto que hago, esto que creo, glorifica y honra al Señor. Tal vez es una tradición que yo heredé de mis padres, pero que a la luz de las Sagradas Escrituras de la Biblia no es correcta. Ustedes pueden ver muchos futbolistas cuando van a entrar a la cancha, al terreno de juego, que se persignan. ¿Lo habéis visto? ¿Y de dónde viene eso? Ni siquiera se pregunta a la gente por qué se persignan cuando se van a meter en el mar para que no se ahoguen. O en aquella época en la que yo era niño, cuando pasaba un cadáver, cuando pasaba un féretro, la gente se persignaba. Eso es una costumbre pagana, es una costumbre de los sacerdotes babilónicos que hacían ese gesto para protegerse de los malos espíritus. Y eso quedó como algo que protegía a las personas, pero no tiene nada que ver con la palabra del Señor. ¿Cuántas personas son supersticiosas y cuando ven un gato negro dicen, uy, vamos a tener un día de mala suerte? O cuando se rompe un espejo, o pasar por debajo de una escalera, o que se caiga la sal, y tantas cosas. Mi padre fue un torero muy famoso en España. Mi padre fue un matador de toros. Y esa gente son tan supersticiosa que no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Pero cuando uno conoce a Cristo, uno se da cuenta de que no tiene que tenerle miedo a ningún gatito negro. Y uno puede pasar por debajo de una escalera. Es más, cuando yo veo una escalera, yo paso por debajo, para demostrarle a la gente que mayor es el que está en mí que el que viene contra mí, y que no tenemos que tenerle miedo a nada ni a nadie.
¿Superstición por qué? ¿A qué vamos a tenerle superstición? Y hay gente que se llaman cristianos y dice, voy a levantarme todas las mañanas temprano y voy a consultar qué me dice hoy mi horóscopo. Imagínese usted que ese día el horóscopo le dice que su salud va a estar mal y que todo le va a ir mal. Pero sabe, una vez, para enseñarle esto a la iglesia, le dije, hoy he comprado 2 periódicos diferentes. Vamos a ver lo que dice este horóscopo en este periódico. Era terrible, hermano, era para no salir de la casa, para taparse con la cobija hasta la cabeza y decir, yo hoy no salgo. Pero el mismo día, el mismo horóscopo, pero en otro periódico, era maravilloso. Amor, excelente. Trabajo, te va a sobrar por todos lados. Salud, tremenda. Depende del periódico que compraras, salías condicionado, salías destruido o salías con un ímpetu tremendo por la vida. Hermanos queridos, no ponga su fe en un horóscopo, en un papel. No ponga su fe en algo que no sirve absolutamente para nada. Ponga su fe en un Dios vivo. Ponga su fe en su palabra, que es viva y eficaz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, decía el salmista. Escudriñar las escrituras, porque ellas son las que hablan de mí, de mi persona y de mi poder. Hermanos queridos, un creyente no puede ser supersticioso. Tenemos una iglesia donde nuestro hermano Luis, que viene conmigo de Tenerife, aparecieron por allí, es como una finca, aparecieron por allí unos brujos, unos santeros cubanos. Y el primer día que llegaron, el jefe o el que fuera preguntó, dijo, ¿quién es el pastor de todo esto? ¿Quién es el encargado de esta obra? Y yo me presenté, dije, yo soy el pastor. Y me dijo, venimos a destruirte a ti y a tu iglesia. Ay, amigo, menos mal que me conoció como creyente, porque si me llega a decir eso como inconverso, le arranco la cabeza. Pero le dije, mira, vamos a hacer algo. Te vamos a demostrar que ni esta iglesia se va a cerrar, ni tú me vas a destruir a mí, y los que se van a ir de aquí como el perro con el rabo entre las patas, vas a ser tú. Y entramos en una guerra tremenda. Llegué un día a la iglesia y mi hija me dice, papá, afuera en la iglesia hay un perro muerto. Le dije, un perro. Habían matado a un animal y lo habían metido con la cabeza en la tierra. Y habían puesto unas velas negras y unos cocos y unas vainas raras de estas que esta gente hace. Le metí una patada a las 2 velas, a los cocos. Al día siguiente aparecieron palomas decapitadas encima de nuestros vehículos. Y a los pocos días había huevos y no sé, toda esa parafernalia, toda esa basura que hace esta gente. Nosotros seguíamos orando y orando y orando y orando y clamando al Señor. Y un día, orando en Jerusalén, una noche en Jerusalén, le pedí al Señor que se glorificara y utilizara este ataque demoníaco para que quedara bien claro tanto a la iglesia como a esta gente, que aquí el que tiene todo el poder y la autoridad es nuestro Dios. Y saben, allí el Señor me dio un texto, me dio un salmo donde dice, de aquí a poco tiempo observarás y no estará el malo y nunca más lo verás. Llegué a la iglesia y le compartí este texto. ¿Qué fue lo que pasó? Comenzaron a pelearse entre ellos. Como dice la Biblia, por un camino vendrán y por 7 saldrán corriendo. Dios nos ha diseñado para que seamos cabeza y no cola. ¿Y saben cuál fue la historia? ¿Cómo terminó todo esto? Que esa casa que ellos alquilaron, desde donde hacían su santería, su brujería y toda su basura, hoy hay 2 hermanas de la iglesia que están viviendo en esa casa, y toda esa propiedad ahora es de la obra del Señor, porque el Señor tiene todo el poder, Él en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Fuertes aplausos a nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran. Mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Hemos empezado el culto en esta mañana, creo, yo estaba allá adentro y escuché parte del Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque un ejército acampe contra ti, no temerá mi corazón. Hermanos queridos, el diablo intentó cerrar la iglesia, apagar la luz de Corinto, y por poco lo consigue.
Pero ahí intervino el apóstol Pablo diciendo: hermanos, hay que hacer esto y esto y esto para que esta iglesia funcione y la luz no se apague. Pero sigo leyendo a partir del verso 27. Estamos en 1 Corintios 11, para que ustedes vean lo que dice aquí la palabra. 1 Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, ¿verdad?, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come, escuche bien esto, el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y aún no he terminado, queridos hermanos. Si pues nos examinásemos, están deseando que termine, pero yo no voy a terminar. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados con el mundo, ¿verdad? Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Si alguno hubiere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Había gente en la iglesia que había muerto, gente que estaba enferma y gente que estaba constantemente debilitada porque habían tomado indignamente el pan y la copa en la Santa Cena. Es algo muy serio. Esto no es la hostia que nos daban los curas cuando íbamos a misa, ¿eh? Por cierto, ¿se han preguntado alguna vez ustedes por qué la hostia es redonda? ¿Por qué no es cuadrada? ¿O rectangular? ¿O hexagonal? ¿Por qué la hostia es redonda? ¿Y por qué tiene 3 letras dentro? Ni se pregunta la gente eso. Es redonda porque ese era el símbolo de los adoradores del sol en Babilonia. Y entonces levantaban ese trocito de pan redondo como señal de que estaban adorando al sol, y luego se lo comían porque eran adoradores del sol. Nunca olvidaré, una vez en un parque me encontré a un señor con una alfombra en el suelo y estaba mirando al sol, y yo entendí que lo que estaba haciendo es orando, clamando, adorando al sol. Y le dije: perdone que le moleste, ¿qué está haciendo usted aquí en este parque? Y me dijo: estoy adorando al sol. Y le digo: ¿y le responde? Y se quedó así. Digo: mire, la diferencia entre usted y yo es que usted adora al sol y yo adoro al creador del sol. Y Él sí me oye, Él sí me ve, Él sí me sana, Él sí me libera y Él sí me bendice porque está vivo. ¡Aleluya! No adoramos las cosas, adoramos al creador del universo. La iglesia de Corinto necesitaba entrar en orden. Y eso es lo que yo he observado, que muchos anhelaban y querían vivir en una vida ordenada, pero también tengo que decir que hay muchos que no quieren ordenar sus vidas. Hay muchos que les gusta venir a la iglesia y escuchar una buena palabra y gozarse con los hermanos y alabar al Señor, pero cuando le hablas de su vida desordenada, que tienen que ordenarla como testimonio público de que han entendido el Evangelio y han recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, se enfadan, se enojan y entonces se van a otra iglesia, creyendo que cambiando de iglesia se soluciona el problema. Pero permíteme decirte, querido amigo y amiga, que si tú eres un cristiano desordenado, vayas a donde vayas, seguirás siendo desordenado en todas partes. El remedio no está en cambiar de iglesia, el remedio está en cambiar de corazón, en decirle: Señor, estoy harto de esta doble vida, esta doble moral que llevo. Estoy cansado de aparentar en la iglesia que soy un santurrón y en la casa me comporto como un demonio. Estoy cansado, Señor, de aparentar de que todo está bien y sin embargo soy un mujeriego, soy una persona dominada por los vicios, me tira la carne, todo lo que es el mundo me atrae. Y no termino de cortar esa ligadura. Anoche hablamos de la importancia de no solamente venir a los cultos y a la iglesia, gloria a Dios por ello, sino de dejarte liberar, dejarte desatar por el Señor.
Y permítame que les ponga un ejemplo sencillo para que ustedes puedan entender a lo que yo me refiero. Cuando el Señor Jesucristo se acercó a la tumba de Lázaro, donde su amigo había fallecido y estaba enterrado hacía 4 días, las hermanas del difunto, tanto Marta como María, le dijeron al Maestro: Señor, si hubieras estado aquí cuando te mandamos a llamar, nuestro hermano no habría muerto. ¿Por qué llegó el Señor aparentemente tarde al 4.º día? ¿Por qué no llegó al 1.º o al 2.º o incluso antes de morir? Porque en Israel hay una tradición que dice que al 3.er día, a las 72 horas, el alma del difunto sale y nunca más vuelve hasta el día de la resurrección, en el día postrero. Es decir, cuando Él llega al 4.º día, en la mentalidad, en la idiosincrasia religiosa del pueblo, ya no había remedio, ya no había posibilidad, ya era demasiado tarde. Por eso le echan en cara al Maestro y le reprochan: si hubieras estado aquí primero, nuestro hermano no habría muerto. Y ahora, para colmo, pides que quiten la piedra de la tumba y te recordamos que lleva 4 días muerto y el olor que va a salir va a ser terrible. Y entonces es cuando el Señor dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dice el Señor: ¿tú crees lo que te estoy diciendo? Y ella le responde: sí, Señor, yo lo creo. Yo creo que mi hermano resucitará en el día postrero, algún día en el futuro lejano. ¿Cómo es posible que haya cristianos que creen en la vida eterna, en el cielo, en las calles de oro, en la Nueva Jerusalén, y sean incapaces de vivir en el tiempo presente en victoria, en orden y en santidad? ¿Qué fe más rara tienen algunos? Viva la fe hoy. Ya llegaremos al cielo cuando el Señor quiera, pero es aquí y ahora donde tienes que poner en práctica tu fe, querido. Así que hágame el favor, quítenme la piedra. Y entonces dice la Biblia que llamó a Lázaro. ¿Saben por qué dijo: Lázaro, sal fuera? Porque si llega a decir sal fuera, todo el cementerio sale fuera y sale caminando. Pero en este momento solamente quiero que salga uno: Lázaro, sal fuera. Y oyó la voz. Y algunos se imaginan que Lázaro salió caminando y se confunden. No podía salir caminando, porque los judíos no embalsamaban a los cadáveres como los egipcios, pero envolvían en unos sudarios, envolvían en unas telas muy apretadas y metían en las juntas especies aromáticas, y entonces los amortajaban. Y entonces Lázaro salió así. Permítanme que les haga esto. No podía caminar, tenían vida nueva, pero no podía caminar porque estaba atado a las ataduras, a las ligaduras que los hombres le habían puesto. Y entonces el Maestro le da vida nueva, lo resucita, pero antes de irse del cementerio dice: desatadlo para que pueda marcharse por su propio pie. Y para eso el Señor ha dejado la iglesia en la tierra. Él nos ha dado vida, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, verso 8. Él nos dio vida, hermanos. Comíamos, respirábamos, viajábamos, hacíamos cosas, pero estábamos espiritualmente muertos, porque estábamos desconectados del Creador, del autor de la vida. Estábamos muertos en vida. Y Él nos dio vida cuando le pedimos perdón en genuino arrepentimiento por nuestros pecados. Pero eso no significa de que ya somos perfectos. Eso no significa de que ya hemos superado todos los vicios y ataduras de la vida. Y por eso el Señor nos mete en la iglesia, que es el hospital del alma, el lugar donde Dios trata con nuestro temperamento, con nuestro carácter, con nuestro mal humor, con nuestros vicios, con nuestras ataduras. Por eso Dios pone hombres de Dios en nuestro camino, pone pastores, pone maestros, pone evangelistas, pone personas que nos dicen: no, hermano, no es así, usted tiene ahora que pedir perdón. ¿Quién? Yo. Sí, usted tiene que pedir perdón. Y usted tiene que ir a abrazar y reconciliarse con esa persona. Y usted tiene que dejar de robar. Y usted tiene que dejar de ser un mujeriego. Y tiene que dejarse tratar por el Señor. Y el Señor nos tiene en la iglesia, en este mundo, para tratar con nuestra vida, para que cada día nos parezcamos más al Señor y no nos parezcamos al mundo. Porque dice la Biblia que el que está en Cristo tiene que ser nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todo se ha hecho nuevo. ¿Me explico? Y eso es lo que le pasaba a los corintios. Eran cristianos, sí, pero cristianos carnales.
Muchos de ellos hablaban en lenguas, tenían los dones del Espíritu Santo, pero eran niños, inmaduros, peleándose entre ellos, dando mal testimonio, dando un mal ejemplo al mundo. Y les voy a decir una cosa, gloria a Dios por lo que el Señor ha hecho en esta iglesia. Pero la única posibilidad de que más y más y más inconversos vengan a este lugar es cuando vean el ejemplo y el testimonio fuera de la iglesia. Porque aquí todos somos muy buenos y yo veo que algunos se arreglan y se perfuman y se ponen elegantes para venir al culto. Está muy bien, yo no tengo nada en contra de eso. Pero y cuando sales por esa puerta, ¿cómo eres? ¿Qué concepto, qué opinión tienen de ti los compañeros de trabajo, tus amigos, tus familiares, tus vecinos? Dice la Biblia que tenemos que ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Y la iglesia de Corinto había dejado de ser sal y luz en la ciudad. Y entonces Pablo les amonesta, Pablo les corrige. ¿Ustedes quieren cambiar? ¿Ustedes quieren parecerse cada día más al Señor, sí o no? No sabemos cómo era el Señor, si era alto o bajo. No sabemos si era gordito o flaco. No sabemos si tenía barba, el pelo largo o corto. No sabemos esos detalles de su aspecto físico, pero sí sabemos cómo era. Si ustedes quieren ver cómo era Cristo por dentro, vayan a Gálatas 5, 22, 23, donde dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Así era el Señor. Lo criticaron muchísimo. Le cuestionaron muchas veces lo que hacía, muchas veces. Lo persiguieron, lo maltrataron, lo calumniaron, hasta le dijeron que sí, es verdad, echaba fuera a los demonios, pero porque el príncipe de los demonios, Belcebú, le había dado poder y autoridad. Fíjense, le decían, vete de aquí, no queremos saber nada de ti. Tantas cosas le decían, pero nunca perdió el control. Siempre ese equilibrio, esa paz, ese gozo, esa alegría. Así es como tú y yo tenemos que ser en este mundo y en esta sociedad enferma, dando ejemplo y testimonio de que Cristo ha cambiado nuestra vida. Y retomando el tema de la Santa Cena, y en breves momentos vamos a participar de ella, el Señor Jesucristo, la última noche que estuvo con sus discípulos, dice que tomó pan y dijo algo que nunca nadie había dicho. Esa noche se celebraba una fiesta que se llama en hebreo Pesaj. Nosotros la conocemos como la fiesta de la Pascua. Ellos la celebraban y la celebran recordando que habían sido esclavos en Egipto y que el Señor los había sacado milagrosamente de esa nación, los había conducido a través del desierto para llevarlos a la tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán. Y ellos salieron rápido de noche, tenían que salir rápidamente, por eso el pan ni siquiera les dio tiempo de que leudara. Por eso comen pan sin levadura, para recordar lo rápido que tuvieron que salir de la esclavitud de Egipto. Y cada vez que el papá se levantaba, cogía ese pan que se llama matzá, un pan que no sabe a nada, como una galleta desaborida, sin sal, sin nada. Y entonces el papá se levantaba, partía esa galleta, ese pan, y decía, mirando a la cara de sus hijos, este es el pan de aflicción que comieron nuestros padres en Egipto. Y lo partía y se lo daba a cada uno de sus hijos. Pero esa noche el Señor no dijo eso. Esa noche el Señor dijo, tomad y comed, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y cuando se tomaban cada uno 4 copas de vino, 4 copas de vino, menos mal que no estamos en aquella época, si no saldríamos de aquí bailando bachata, ¿no? Pues se levantaban y daban una promesa que el Señor le había dado a ellos como pueblo escogido. Pero el Señor cogió esa copa, la principal, con la que se bendice la mesa, el kiddush, y dijo, esta es mi sangre que por vosotros es repartida. Haced esto en memoria de mí. Y la Santa Cena es un momento de reflexión. Es un momento no para mirar lo que están haciendo los demás, sino lo que estás haciendo tú con tu vida y con tu tiempo y con tus recursos. Examinarte, probarte a ti mismo. ¿Cómo estoy en mi relación con el Señor, con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con mi marido? ¿Me he convertido en un hombre espiritual o sigo siendo el de siempre? Todas esas preguntas es el momento ahora para hacernos una reflexión personal. También es un momento para recordar de una forma especial la muerte del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo no es como aquel que dijo, no, es que Él se desmayó. Él se desmayó en la cruz
Lo descolgaron, lo metieron en un sepulcro y a los 3 días pues salió, pero realmente no había muerto, sino que se desmayó. Eso no es lo que dice la historia y la Biblia. El Señor Jesucristo murió conforme a las Escrituras. Y para comprobar que efectivamente había muerto, un centurión romano cogió una lanza y le traspasó el pulmón y salió la pleura, le rompió esa capa protectora y se demostró que estaba realmente muerto. Y lo metieron en un sepulcro donde yo he estado muchas veces dentro de esa tumba, y allí estuvo su cuerpo inerte 3 días y 3 noches. Y la gente pensaba que se había acabado todo. Ya no va a haber más milagros, ya no va a haber más vidas cambiadas, ya se acabó esta etapa tan bonita de la historia. Dejamos nuestras redes, nuestras barcas, nuestras familias para seguirlo a Él, y resulta que nos equivocamos, porque al final lo han matado como a tantos y a tantos falsos mesías que aparecieron antes que Él. Pero algo pasó al 3er día, mis queridos hermanos, y creo que ese es el motivo principal porque nos hemos convertido. Al 3er día, una mujer que había sido liberada de 7 demonios, llamada María Magdalena porque nació en un pueblo llamado Magdala, que era un saladero de pescado, fue temprano a la mañana al sepulcro, porque probablemente era la única que se acordaba que Él había dicho que resucitaría al 3er día. Cuando llega al sepulcro, se encuentra que la piedra, que era pesada como de 4.000 o 5.000 kilos, ya no estaba taponando la cueva, sino que estaba desplazada. Y cuando esta mujer entra adentro, se pone a llorar, porque ella piensa que se han llevado el cuerpo de su maestro, de su Señor, y comienza a llorar y comienza a desesperarse, hasta que oye una voz que le dice: no llores, no busques entre los muertos al que vive, porque ha resucitado. Aleluya. Esa es la realidad del cristianismo, que Él murió y resucitó. Fuertes aplausos al Señor. Gloria a Dios y a su nombre. Amén. Aleluya. Nunca olvidaré cuando en una visita que hicimos a esa tumba en Jerusalén, una hermana, creo que era colombiana, me dice: pastor, ¿y qué venimos a ver aquí? Y le dije: nada. Nada. ¿Se imagina que el muerto estuviera aquí o los huesos estuvieran ahí? Al año, cuando la gente moría en Israel, cogían los huesos, los metían en una cajita pequeña y los ponían en otro sitio para que esa tumba se utilizara para el siguiente familiar que moría. Pero la tumba del Señor Jesucristo está vacía, hermanos. Está totalmente vacía, porque Él resucitó de los muertos. Pusieron a 16 soldados romanos, armados hasta los dientes, para que nadie se acercara al sepulcro. Nunca se habían tomado tantas precauciones, tantas medidas preventivas para cuidar a un muerto. Pusieron una piedra de casi 4.000, 5.000 kilos de peso en la puerta. Pusieron un precinto romano. Tomaron todas las medidas. El diablo trató por todos los medios habidos y por haber que el maestro resucitara, pero todo fue inútil. Y permítame decirles que la piedra no se rodó para que Él pudiera salir. La piedra se rodó para que tú pudieras entrar y ver que está vacía y que Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Y entonces, ¿qué pasa? María sale corriendo y se va a una casa que se cree que era el mismo aposento alto, que hoy en día se puede visitar. Y le dice a los discípulos: ha resucitado, lo he visto, está vivo. Y no se lo creen. Y entonces 2 de sus discípulos, no sé por qué no fueron todos, no lo entiendo, 2 de sus discípulos salieron corriendo. Y dice la Biblia que eran Pedro y Juan, ¿se acuerdan? Llegan a la puerta del sepulcro. Juan se queda en la puerta como que le dio un poco de no sé qué y no entró, pero Pedro entró. Y dice la Biblia, escuchen estos 3 verbos: entró, vio y creyó. Esto tiene que tener una explicación. Entró, lo entiendo. Vio, ¿qué vio? ¿Y por qué creyó? Fíjense lo que vio Pedro cuando entra al sepulcro. La sábana con la que le habían envuelto no estaba rota en 1000 pedazos, como una especie de explosión, y él salió de su interior. No.
La sábana estaba puesta exactamente igual que como la habían colocado 3 días antes, y dentro tenía la forma como que él estaba dentro. Es lo que yo hacía cuando me escapaba de mi casa y ponía 2 almohadas para que mi madre cuando pasara viera la cama, pero estaba en la Conchinchina, ¿no? Pero allí estaban las 2 almohadas. Pedro entró y vio que las sábanas estaban con la forma del cuerpo, y seguramente se habrá preguntado, ¿y por dónde salió? Pero hay un detalle muy significativo. Lo que le ponían en la cabeza, el sudario, dice que estaba doblado, bien colocadito, puesto encima del sepulcro. Y tengo que darles una explicación que espero que les guste. Cuando una persona estaba comiendo en una mesa, imagínense que tenía que levantarse a hablar con una persona o ir al baño o a lo que fuera, cogía, digamos, la servilleta o el mantel o el manto, mejor dicho, el manto que llevaba, y lo hacía así, todo enrollado, y lo tiraba así encima de la mesa. Eso significaba que los que servían, los esclavos, cuando veían el puesto en la mesa vacío, pero encima de ese lugar, digamos, el mantel o el manto enrollado malamente, significa que ya terminé. Pero cuando lo doblaban, yo me levanto, voy al baño y dejo el manto bien doblado, significa no me retiren el plato porque aún no he terminado, vuelvo enseguida. Y entonces cuando Pedro vio que aquel sudario estaba bien dobladito, él entendió que el Señor Jesucristo estaba vivo y volvería otra vez. Aún no he terminado. Tengo que venir a buscarles a ustedes, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. ¿Sabéis el camino? ¿Sabéis a dónde voy? Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, queridos hermanos. Pero entonces, Señor, solamente te pido algo, muéstrame al Padre y me basta. Felipe, ¿cómo me haces esa pregunta? Después de tanto tiempo de estar conmigo, ¿no te das cuenta que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? ¿Cómo me pides tú que te muestre al Padre? Amados hermanos, en esta mañana vamos a recordar su muerte, pero gloria a Dios su resurrección. Miren, hermanos, no estamos cantándole a un muerto. Yo no me he venido de España un montón de horas con los hermanos que me acompañan a hablarles de un muerto. Yo he venido a hablarles de un Cristo vivo, que sana, que cambia, que libera, que bendice, y está aquí con nosotros en esta mañana. ¡Aleluya! Ese es nuestro Dios. Pero Él pronto volverá. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y ahora, en cuanto oremos, las personas que están aquí ya en orden delante del Señor, las personas que están en orden, que ya incluso dieron ese paso tan importante como el de ayer, de bautizarse, de alinearse con Dios, de dejar el pecado, de estar en orden, en santidad delante del Señor, yo le invito a usted a participar. Si usted todavía no lo tiene claro y su vida todavía no está bien ordenada, absténgase de participar, porque le va a hacer más daño que beneficio este momento. La Santa Cena trae bendición a la iglesia, pero la Santa Cena tomada indignamente, como dijo la Biblia, trae debilidad, enfermedad y muerte. Juicio, en vez de restauración. Así que en esta mañana, Señor, con tu palabra en la mano y con esta explicación de tu palabra, queremos acercarnos dignamente a participar del pan y del vino, Señor, del fruto de la vid, que nos recuerda tu sangre derramada en la cruz, y también ese pan, tu cuerpo clavado allí en aquel lugar. Señor, te doy gracias de todo corazón por haber llegado hasta aquí y poder participar y recordar todo esto en esta mañana junto con nuestros hermanos. Bendice tú a tu amada iglesia en este día, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y amén. Póngase de pie, mi querido hermano, ahí donde está. Y ahora sí, los hermanos van a comenzar a repartir el pan y el vino. Coja su trocito de pan, coja su copa, espérese hasta que
lea una porción de la palabra del Señor y después juntos vamos a participar en esta mañana de la mesa del Señor. Aleluya. Dijo el Señor Jesucristo en su palabra: haced esto en memoria de mí. Por lo tanto, mis queridos hermanos, con reverencia, con sumo respeto, les invito a que los que vayan a participar lo hagan así, con esa actitud de reverencia para nuestro Dios, porque es un momento muy bonito y muy importante en nuestras vidas. Cierre sus ojos y esté orando al Señor, dándole gracias al Señor por darles un ejemplo a nuestros hijos, que vean en nosotros que verdaderamente somos iguales dentro que fuera de la iglesia, que el mundo crea que somos tu pueblo cuando nos vean unidos y que nos amamos los unos a los otros, Señor. Te pido que traigas orden a las familias, que traigas santidad a los hogares, que en esta mañana, cuando participemos de este momento tan importante, tan bíblico, lo hagamos sabiendo que lo estamos haciendo delante de la presencia de nuestro